Regresamos con argumentos y seguimos escuchando a los jóvenes en nuestro país. Esta vez nos acompañan dos muchachas del Foro Permanente de Juventudes. Nos acompaña la abogada María José Brito, coordinadora general de este foro, y también Diana Camacaro, coordinadora académica. Hemos estado, conversando sobre distintos aspectos que se han debatido dentro de este Foro Permanente de Juventudes, y les decía que, nos llegaba la información y veíamos en distintas notas de prensa que todas estas propuestas que aquí debatieron, además las van a elevar a organismos internacionales. Quisiera saber cómo también trabajan en ese enfoque, ¿no? Con organizaciones internacionales, a qué tipo de organismos han llevado o elevado sus propuestas. Bueno, nosotros trabajamos y hemos tenido un proceso de articulación con la Organización de Estados Americanos primariamente, a través de la Oficina de Inclusión Social de la OEA, a través de su directora Betilde Muñoz, quien no solamente es una de las personas que nos apoya en los términos de hacerle seguimiento a la propuesta, sino también es nuestra mentora. O sea, ella nos apoya mucho en cómo nosotros podríamos continuar el proceso de incidencia con estas propuestas, ¿no? Sin embargo, en este año, aún a pesar de que nosotros elevamos nuestras propuestas a la Organización de Estados Americanos, fuimos a la Cumbre de las Américas y nos dieron un espacio en la mesa de gobernabilidad democrática para incidir también con las propuestas. Nosotros este año entregamos propuestas al Foro Cívico de Venezuela y al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Al Foro Cívico porque está haciendo un trabajo de interlocución entre distintos actores políticos. Y este trabajo de interlocución ellos lo llevan a través de una agenda social y de derechos. Esta agenda social y de derechos nosotros solicitamos incorporar las propuestas que los jóvenes hicieron en torno a cómo disminuir los conflictos producto de la fragmentación política. Y precisamente por eso quisimos hacer incidencia en este espacio para que ellos hicieran eco de lo que nosotros estamos haciendo desde la juventud, ¿no? Y el Consejo Nacional Electoral, a través de Roberto Picón, que es segunda vez que nos acompaña en el Foro Central, él nos acompañó el año pasado en todo el proceso electoral que había, y este año nos acompañó para recibir propuestas también. ¿Y esto por qué? Porque, también en el Consejo Nacional Electoral está toda la temática de los partidos, las tarjetas electorales, y de esto se habló mucho y fueron muchas las propuestas que los jóvenes debatieron. Y básicamente las propuestas entre los jóvenes eran básicamente cómo podrían, entre ellos, los liderazgos juveniles, hacer actividades en incidencia sin que les afectara las decisiones de los líderes o de los jefes de los partidos. Porque esto es un problema bastante grave que nosotros descubrimos en las consultas territoriales, que los jóvenes que antes estaban articulados, los jóvenes hacían actividades en conjunto, avanzaban como se veía anteriormente, estos mismos jóvenes no es que están mermados, sino que están disgregados, o sea, están dispersos, cada quien en una parcela, porque sus jefes políticos no les permiten como que hacer actividades en conjunto y todo este tipo de cosas, porque hay un temor a que se vaya para el otro partido o para el otro bando, etc. Entonces, nosotros, en torno a todo este proceso que queremos, obviamente, reconstruir las relaciones para que haya realmente un proceso de verdadera articulación a las próximas acciones que vienen en el país, porque nada vamos a hacer si en el 2024 cada quien está por su lado. Nada vamos a hacer en el 2025, que viene otro proceso también de elecciones, de mega elecciones, si cada quien está por su lado. Nosotros primero tenemos que pensar en cómo nos volvemos a articular, a reconstruir las relaciones para generar esa nueva articulación. Entonces, en torno a ello, nosotros presentamos propuestas al Foro Cívico, al CNE, con el respaldo institucional de la Organización de Estados Americanos. Ahora bien, esas propuestas que ustedes tienen, por ejemplo, en el tema, nos conversabas de la polarización política y de la fragmentación de los distintos partidos políticos que hay en nuestro país. ¿Cómo ven ustedes esas primarias para el año que viene desde el Foro Permanente de Juventudes por el lado de la oposición? Y ¿cómo ven además el panorama, el escenario para el 2024? Mira, es una necesidad, y eso lo vimos en los procesos de consultas territoriales, que los mecanismos de participación interna de los jóvenes dentro de las organizaciones políticas se tomen mucho más en cuenta. ¿Por qué? Porque los jóvenes son factores
de incidencia muy importantes para las toldas políticas, precisamente por todo el tema de la crisis generalizada en la que los venezolanos estamos muy despolitizados, ¿no? Entonces el hecho de que más jóvenes participen en la toma de decisiones de las organizaciones políticas también pues renueva de alguna manera la esperanza de los venezolanos en seguir creyendo en los procesos políticos del país. Y además de eso, y eso es algo que incluso está intrínseco dentro de nuestras propuestas en este Foro Central 2022, es una necesidad importantísima que el Centro Nacional Electoral pues tome un poco más en cuenta aquellos factores que implican la participación de los jóvenes. Por ejemplo, es una necesidad hoy en día que los jóvenes se inscriban en el registro electoral. Cuando en el 2021, cuando se eleva la encuesta nacional de juventudes, más del 60% de los jóvenes encuestados no estaban registrados en el Y me acuerdo que en otras épocas se hacía muchísima campaña a través de distintos medios de comunicación. Si eres joven, si tienes tus 18 años, inscríbete, acude. Correcto. No sé si son ideas mías, pero siento que no se ha dado como esa publicidad suficiente o esa información para que los jóvenes se vean motivados a inscribirse. Sí. Yo, desde el Foro Permanente de Juventudes, en este proceso, nosotros vamos a iniciar un proceso de campañas. Y precisamente esa es una de las conexiones que nosotros hemos establecido con el Consejo Nacional Electoral a través de Roberto Picón, el rector Roberto Picón. Y este proceso lo vamos a llevar a cabo porque precisamente existe un universo de jóvenes que no está inscrito en el registro electoral y que están en Venezuela. Y esa es la necesidad que hay de que se inscriban en ese proceso y que puedan participar en las próximas elecciones. Porque el incentivar la participación no solamente está en articular a estos jóvenes, sino también que estos jóvenes que estén articulados puedan incentivar a que otros pares iguales que ellos puedan registrarse en el proceso. ¿Qué sucede? Que muchísimos de estos jóvenes, que incluso ellos participan en el Foro Permanente de Juventudes, están activos, no están inscritos en el registro electoral. Y eso sucede porque los procesos han sido un poco lentos para la inscripción. Por ejemplo, nada más está disponible los centros regionales para la inscripción. Y las solicitudes a que se aperturen espacios pequeños, como se hacía antes. Se hacían los metros de Caracas, por ejemplo, en las estaciones de metro aquí en la ciudad. En cualquier parte, que era, por ejemplo, en campañas como Voto Joven, Panavota, que se hacían estas campañas y los jóvenes acudían al proceso, ¿no? Esto no está disponible en este momento y el proceso para solicitarlo se lleva un poco más de tiempo. Entonces, ahora lo que nosotros estamos planificando es que las personas puedan dirigirse a los centros regionales. Por ejemplo, si estamos hablando del estado Anzoátegui, el centro regional para cambiar del registro y para tú hacer una nueva inscripción está en Barcelona. Entonces, ¿cómo haría un joven del Tigre? ¿Cómo haría un joven de Clarines para dirigirse? Entonces tendría que haber un proceso de movilización. Y ahí es donde nosotros vamos con que las estructuras deben estar organizadas para poder hacer todo frente a todas esas trabas que se pueden venir a los procesos. Es un trabajo no menor, pero veo que están elevando y están estudiando justamente esas variables. Sí, y las variables son un tanto operativas, porque las trabas van que todo en la operatividad del proceso. O sea, bueno, cómo se mueve una persona que está, como joven te decía, de en Valle de la acceso. Hay personas que viven en lugares muy apartados de la ciudad. El estado Guárico, por ejemplo, una persona que esté en Valle de la Pascua, ¿cómo se dirige a San Juan de los Morros si son casi 4 horas de distancia y no hay gasolina? Entonces, todo ese proceso de operatividad es que nosotros lo estamos evaluando en este momento en el foro. Tomando en cuenta esas variables y también las estadísticas que nos demuestran que hoy por hoy la gente siente una apatía hacia los políticos de oposición y del gobierno, por distintas razones. Entonces, en medio de ese escenario, ¿cómo motivar la participación política de los jóvenes? ¿Cómo decirles, mira, es importante tu participación? Con la participación ciudadana, ¿se pueden lograr cambios? Esa es la pregunta. Sí, realmente es importantísimo que los jóvenes nos concienticemos de que la única forma de participación política no solamente es el derecho al voto, sino que tenemos que desarrollar y recuperar esas formas de incidencia pública en la que los jóvenes nos involucramos con los asuntos políticos del país. Y a partir de eso creo que es fundamental ver las últimas elecciones
municipales, regionales, en las que un grupo de jóvenes importantes quedó posicionados en espacios de representación y que hoy se encuentran medianamente en la posibilidad de los escasos recursos que obtienen de hacer gestión pública. Eso quiere decir que sí hay oportunidades en este país de darle una cara distinta a los procesos políticos, que si participamos y tenemos mapeados sobre todo a los referentes de los jóvenes, en este caso, que están haciendo una incidencia política y pública importante, van a haber cambios trascendentales en el país, pero solo pasa por ese proceso de entendimiento, de articulación y de participación y de ser veedores de que precisamente esos procesos políticos, electorales, se lleven a cabo de manera efectiva. Bien, aquí nos están llegando ya preguntas de nuestra audiencia. No sé si tenemos tiempo. Podemos hacer una. Muy bien. Okay. Ajá, porque ya nos tenemos que ir a la pausa. Para antes de irnos a la pausa, vamos a ir leyendo a través de nuestras cuentas en las redes sociales. En Twitter nos escribe Ciclistas Urbanos, la cuenta. Dice, ¿incluyen ustedes a los jóvenes LGBTIQ dentro de su foro? Apoyar el matrimonio igualitario es parte de los derechos humanos. La juventud LGBTIQ+ debe ser parte de esto. Sí, por supuesto. Sí, nosotros tenemos un grupo, un liderazgo que es intersectorial, es el liderazgo femenino y de grupos vulnerables, en donde acá se han hecho actividades de incidencia pública, no solamente sobre los derechos de la comunidad LGBT, sino equidad e igualdad de género. También hemos tocado temas, más que todo lo que denomina la Organización de Estados Americanos, que es una perspectiva inclusiva, ¿no? Porque los seres humanos hoy en día no solo somos una cosa, sino que gozamos de una interseccionalidad que es importante para los liderazgos del país. Bien, aquí hay otra pregunta. Ustedes en un momento de la entrevista mencionaron que están trabajando por una transición hacia la democracia y aquí el señor David Inocente Osorio les dice lo siguiente, les hace pues el contraargumento. No sé de qué transición de la democracia hablan. Venezuela vive en democracia. En 2014 y 2017 en Venezuela se dieron actos terroristas llamados guarimbas. Esa juventud representada deja mucho que desear, pues su concepto de democracia es totalmente anarquista. El Foro Permanente de Juventudes se deslinda completamente de estos actos vandálicos o de guarimbas o de quemar. No se trata de llamar a esos movimientos, por lo que entiendo, ¿no? Por supuesto. Para escuchar su respuesta, Bueno, muchachas. Bueno, la verdad es que no sé si podríamos hablar de una democracia en donde los partidos políticos no tienen una participación como debe ser, ¿no? No podríamos hablar de democracia cuando nosotros, los jóvenes, más del 51% de los jóvenes no está inscrito en el registro electoral permanente por trabas operativas que se presentan. Tampoco podríamos hablar de democracia cuando una Asamblea Nacional que fue elegida por la representación política venezolana en el 2015 tuvo una asamblea paralela. Entonces, precisamente, ¿cómo hablamos de democracia per se, de que Venezuela tiene democracia, si específicamente nuestros referentes están totalmente destruidos? Y existen argumentos en donde nosotros estamos bajo un proceso en donde debemos de mejorar nuestros procesos de comunicación. La polarización que hay en Venezuela y la profundización de las divisiones políticas que hay en Venezuela no nos podrían dar un argumento de que estamos en una democracia perfecta. Más sin embargo, yo creo que nosotros debemos de perfilarnos a ver una nuevas formas de relacionarnos políticamente. Es decir, ¿por qué nosotros no podemos pensar en que en los próximos procesos electorales tanto oposición como sector oficial tengan los dos las mismas formas de competitividad? Es decir, que la competencia sea tanto para unos como para otros. O sea, que la forma de participar y las ganas de participar las tengan ambos sectores. Porque existen trabas como partidos judicializados, porque el Tribunal Supremo de Justicia tiene que tomar decisiones que no le competen, que les deben competir al fuero interno de los partidos políticos, que es uno de los problemas graves que nosotros tenemos en este momento con la fragmentación. El tema de la independencia de poderes, por ejemplo. La independencia de poderes, porque nosotros vemos que hubo un proceso de, hace poco, de elección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y la gran mayoría... Que hicieron mayoría, propuestas, por cierto, del Foro Cívico. Que hicieron las propuestas del Foro Cívico y gran parte de estas personas fueron posteriormente perseguidos. Entonces, ¿dónde está la democracia? Cuando hay persecución política, cuando hay división en la disidencia, cuando
Nos mencionas que hay vicios entonces totalitarios. No diría que totalitarios, porque eso sería académicamente incorrecto, Ok. sino que hay vestigios de autoritarismo. Autoritarismo. Entonces, cuando el debate se profundiza, nosotros podemos ver todas estas aristas presentes. El Foro Permanente de Juventudes es un espacio que reúne jóvenes de distintas manifestaciones de pensamientos. Pero si creen en el camino del voto, de Pero la creemos democracia. en el camino claro. democrático. No de las guarimbas. No, nosotros no estamos promoviendo ningún acto de violencia. Nosotros promovemos la democracia, el diálogo incluyente, y eso es lo que nosotros queremos promover a largo plazo. Ahora, en ese diálogo incluyente dentro del Foro Permanente de las Juventudes también hay jóvenes chavistas o jóvenes de pensamiento de izquierda. Bueno, la verdad es que dentro del Foro Permanente de Juventudes, a pesar de que existen muchísimas perspectivas que alimentan a la iniciativa, no hemos podido acercarnos, ¿no?, de alguna manera a los jóvenes, que también son valiosísimos dentro del sector oficial, porque quizás existen estas distancias en el que todo lo que se parezca quizás a una forma de oposición no es tan válido en estas organizaciones políticas, ¿no? Entonces, a partir de allí existe, a pesar de que hemos intentado pues tender estos puentes, han habido quizás pues esas distancias. Miren, nos tenemos que ir a la pausa, porque acuérdense que con la pregunta del Twitter teníamos que irnos. Así que bueno, ya regresamos con más argumentos. No se aparten, que siguen las preguntas de la audiencia y seguiremos escuchando las respuestas de estas jóvenes del Foro Permanente de Juventudes.